Bien, muy buenas tardes, días, noches, desde cualquier escenario educativo emergente donde me puedan escuchar. Hoy estamos haciendo una sesión especial para la gran cumbre de la educación que se lleva a cabo en estos momentos en Roma, Italia. Tengo que agradecer muy especialmente a las autoridades de Japón, al Colegio de Investigación y Docencia del Perú, y a las autoridades de la cumbre en Roma, que hicieron posible que yo estuviera participando en representación de Colombia. Mi nombre es Edgar Armando Urrego Rodríguez. Tengo una ponencia que tiene por título Dos hermanas gemelas y su relación con el calentamiento global. Dos hermanas gemelas, ¿cierto? Vamos a hablar del agua y de las huellas de carbono, la huella hídrica y la huella de carbono y su relación con inteligencia artificial y su reflejo en el escenario educativo emergente del calentamiento global. Es una experiencia fascinante, esperamos pues resolver algunas inquietudes sobre el aspecto. Me permita presentar aquí una diapositivas a propósito del asunto. Ahí están visibles, creo ya. Muy bien, también agradezco a las personas de Colombia que se están sumando a esta conferencia. Es un requisito que tenemos para poder tener la plataforma del Politécnico Colombiano Jaime Isaac David, la institución de la cual soy filial, para que podamos hacer de esta jornada una academia internacional. Entonces, de mi taza de café al calentamiento global, ¿quién lo creyera? Desde este micromundo de la taza de café al calentamiento global, ¿cuál es la influencia que existe? ¿Qué es lo que está pasando con eso? De eso vamos a precisamente a hablar hoy, estimados escuchas, y nos fuimos con los primeros acuerdos. Vamos a hacer 3 acuerdos. El primer acuerdo consiste en reconocer que nuestro universo es apenas una micropunto, en el macropunto de los universos, de las galaxias, ¿cierto? Puede ser que nuestro punto esté ubicado por aquí, en el más aparentemente más insignificante punto. Este puede ser el de nosotros, ese puede ser el de la galaxia, ¿cierto? Nuestra galaxia, que se llama inclusive ¿cómo se llama? La Vía Láctea. Vía Láctea porque cuando lo vemos desde la Tierra hacia el cielo, se ve como una estela de un chorrito de leche. Por eso se le llama Vía Láctea. También tiene pues unas derivas desde los griegos y desde algunas tribus indígenas que tienen sus nombres para esa Vía Láctea. Entonces, el primer acuerdo es ese, nosotros somos apenas un puntico en el universo, ¿cierto? Pero ese puntico para nosotros, que de pronto puede ser para el universo insignificante, para nosotros es muy significativo, pues nosotros vivimos ahí. Ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo que tiene que quedar claro es que somos navegantes en el espacio terrícola, somos unos tripulantes, nosotros somos viajeros en el tiempo. Tanto así que no somos responsables de ese vehículo en el cual vamos. Nosotros fumamos, tiramos basura, contaminamos ríos, contaminamos el aire, declaramos guerras. Somos seres humanos que estamos metidos en ese escenario digamos, de la guerra y no sabemos, no somos conscientes de que le estamos haciendo daño al planeta. Ese es el segundo acuerdo. Somos viajeros en el espacio. Y el tercero es que somos unos seres humanos absolutamente frágiles. ¿Por qué? Porque comparados con las cosas que nos han pasado a la sociedad, sobre todo ese COVID-19, donde una partícula fue tan pequeña pero tan inmensamente grande, nos hizo sentir como los más frágiles del universo. Una partícula de apenas 80 nanómetros, 80 nanómetros, imagínense, 80 millonésimas de milímetro, así de grande es, la casi invisible, fue capaz de voltear el mundo al revés. Entonces, esa es el tercer acuerdo, ¿cierto? Somos seres absolutamente frágiles, navegamos en el planeta y pertenecemos al universo, que en el universo somos absolutamente insignificantes, pero dentro del universo somos muy significantes y lo que hacemos en el universo puede generar algunas cosas. Voy a hablarles hoy entonces de la huella de carbono. ¿Qué es eso de la huella de carbono? Lo que pasa es que el ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, desde que nace hasta que muere y aún muerto, sigue generando huellas de carbono hacia la atmósfera. ¿Y qué es eso? Pues la huella de carbono es un indicador ambiental, ¿cierto? Que mide la cantidad de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero que arroja el ser humano, ya sea
como ser humano individual o como organización o como proceso. Nosotros somos unas máquinas que estamos generando GI, ¿cierto? Gas de efecto invernadero al espacio. Constantemente lo estamos haciendo. Entonces, la reflexión que vamos a hacer hoy es a tratar de medir o a sacar algunas proporciones de cuál es el impacto que tenemos nosotros desde una simple taza de café. Esa es como la idea. Una gotita de agua, por ejemplo. Entonces, para que nosotros vamos sentando un poco en cabeza la reflexión, es que a lo largo de la cadena de producción que tiene un producto, por ejemplo, una taza de café, ustedes la ven aquí, la taza de café cuando llega a nuestras manos, llega y nosotros la recibimos y la tomamos, ¿cierto? Pero no somos conscientes de que esa taza de café tiene un proceso hacia atrás y hacia adelante que es absolutamente maravilloso, pero así como es de maravilloso, también genera sus huellas de carbono. Por ejemplo, la taza de café genera 0,15 kilogramos, 0,15 kilogramos de GI, de gas carbónico, imagínense. ¿Por qué? Porque ahí se tienen en cuenta los procesos agrícolas, los procesos de transporte, los preparativos, ya sea en una cafetería, ya sea en la casa, ya sea en un restaurante, ya sea en un aeropuerto, y la leche, y si tomamos la leche, solamente con tener, digamos, si es un café con leche, tendríamos que hacer los derivados de la leche desde el momento en que comienzan a cultivar ganado. Y cuando se cultiva el ganado, los cultivos de los cultivos de ganado. Entonces somos unas máquinas consumidoras, absolutamente consumidoras y generadoras a su vez de gases de efecto invernadero. Entonces, fíjense, estimando el promedio, tenemos una taza de café negro sin leche, aproximadamente 0,15 kilogramos por taza. Con leche y con leche de vaca sería entre 0,35 y 0,5 kilogramos de gas carbónico, dependiendo de la cantidad y del tipo de leche. Entonces yo digo esto, si nosotros hacemos la suma de cuántas tazas de leche tenemos consumiendo, cuántas tazas de café nos tomamos al día, cuántos somos en la familia, cuántos en el barrio, cuántos en la cuadra, en el barrio, en la ciudad, en el país, en el mundo, tomándonos una taza de café, que es elemental, cuántas toneladas de gas carbónico arrojamos al espacio. Bien, entonces es lo que yo quise representar en esta gráfica. Nosotros somos seres humanos que navegamos en esta tierra, somos de Colombia, pero igual podemos decir, hacer la analogía para cualquier otro país, caminamos de una forma tan desprevenida que parece que le estuviéramos dando la espalda a la tierra, como que no fuéramos de ahí, ¿cierto? Y además de que estamos dejando unas huellas de carbono, nos proyectamos trabajando en inteligencias artificiales, en plataformas web, en computadores, ordenadores, tablet y móviles, de tal suerte que en ese tránsito también vamos a dejar otras huellas, ustedes las van a ver ahora, vamos a dejar otras huellas de carbono y otras huellas de aquí hídricas, que son absolutamente fuertes y contundentes cuando hablamos del impacto ambiental. En el micromundo, del micromundo de la taza al macromundo global, pues existen en el mundo ya empresas consolidadas desde 1974 y desde antes, desde el 54, en Estados Unidos, en Finlandia, en Italia, en Colombia mismo, en Argentina. Existen instituciones que han estado midiendo esas tasas de gas carbónico. Por ejemplo, esta empresa Global Carbon Atlas es una empresa mundial que recoge esos datos de los países, ¿cierto? Y hace sus cálculos. Ahí nos está mostrando las manchas negras, esas son las huellas de gas carbónico que dejamos cada uno con nuestro hacer en el planeta, ¿cierto? Entonces, los que quieran pueden entrar a esos atlas de cada país, atlas de gas carbónico, atlas del efecto invernadero, y se van a dar cuenta del desastre que nosotros estamos haciendo casi que sin darnos cuenta, simplemente por el solo hecho de ser tránsito, de ser unos tripulantes, unos viajeros en el espacio-tiempo de nuestro planeta. Esa es apenas como una observación así muy por encima del efecto este que les quiero comentar. Bien, entonces sigamos con el asunto de la presentación acá. Vamos a mirar que no tengamos problemas. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? En cada país existe, por ejemplo, el IDEAN en Colombia, ¿ya? Y en el mundo existen en cada país unos organismos que están midiendo constantemente los efectos del gas carbónico, del efecto invernadero que arrojamos a la atmósfera. Pero también existe la otra huella, la hermanita gemela del gas carbónico, es el agua.
de la taza de café a la huella hídrica, ¿cierto? Esto también tiene agua. Si nosotros usamos el agua constantemente, un vasito de agua que nos tomamos, a veces no somos conscientes de lo que puede hacer una gota de agua ahí contaminante. Por ejemplo, si ustedes hacen la siguiente analogía, vamos a suponer que nosotros tenemos una gota de agua es esa gota que cae de una caña, de un caño, un poco contaminada, y cae al agua, y esta agua es digamos, la cantidad de agua de nuestro planeta Tierra. Una sola gotica. Ahí. Miremos, miremos lo que pasa, ¿cierto? Mire lo que pasa. Esto que hacemos acá es una metáfora aquí que yo quiero armar, espero que se esté viendo, ¿cierto? Una gota de agua contaminada, ustedes dirán, no, eso no pasa nada, eso no. Pero es que en el mundo, ¿cuántas gotas contaminadas estamos entregando a los ríos y a los mares y a los lagos? Mire cómo queda el agua, ¿cierto? Mire cómo queda el agua que va a estar aquí. Entonces, vamos a hacer una reflexión acerca de la huella hídrica nosotros. Entonces, ¿qué es la huella hídrica? Pues también es un indicador. Es un indicador del total de agua dulce utilizada directa o indirectamente para producir un bien o servicio, especialmente en relación con el consumo humano, la agricultura, la industria. El concepto fue desarrollado por el investigador Arjen Hoekstrak en 2002. Desde ahí comenzamos a hablar de tres tipos de agua, de tres tipos de huella hídrica, desde el señor Argen, ¿cierto? Nos hablaba de la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. Vamos a mirar en detalle algunas de esas características de estas huellas que dejamos ahí. Por ejemplo, ¿qué es la huella hídrica azul? Es esa cantidad de agua dulce, superficial o subterránea utilizada en la producción. Por ejemplo, cuando nosotros regamos maticas, ¿cierto? Cuando se hacen cultivos, esa agua que cae también del cielo, que la recogemos de las nubes, también tiene, digamos, dos vertientes, una directa y la otra indirecta. La vertiente directa es esa que nosotros terminamos llevando a los grandes acueductos y que se convierte en nuestra agua que circula por las tuberías del sistema hidráulico doméstico. Ese tipo de agua es agua dulce y nos deja una huella que es la huella azul, la huella hídrica azul. Y la indirecta, pues esa misma agua que pasa a ser parte de las jornadas industriales, de las grandes industrias, que a través de procesos se transforma, hace que esa agua se convierta en insumos para hacer transformación de materia prima en un producto terminado. Entonces la huella hídrica azul la dejamos sí o sí todos los días cuando consumimos agua, de alguna manera. La huella hídrica verde, pues es ese volumen de agua, lluvia que se almacena en el suelo, que llega a los riachuelos, pero además, ¿qué tenemos que decir de esa agua? La huella hídrica verde, ¿cierto? Que esa cantidad de agua, ese volumen de agua trae fertilizantes y trae esa cadena de residuos fertilizantes que usan los labriegos para cultivar. Pues también viene contaminada ya. Ese tipo de, digamos, de indicador que mide esa cantidad se llamaría huella hídrica verde. Y la huella hídrica gris, cierta cantidad de agua necesaria para diluir contaminantes y mantener la calidad del agua dentro de los estándares legales. Nosotros hemos visto esta escena que tenemos ahí, cantidad de aguas que salen de las unidades residenciales, de las empresas, que van y caen al río, que van y caen al lago, que van y caen a las lagunas, que van y caen a los ríos afluentes de los mares, pues esa cantidad, ¿cierto? Midiendo esa masa de agua, es la huella gris, la que tenemos. Entonces, conclusión, nosotros como seres humanos siempre dejamos tres huellas hídricas, la huella azul, la huella verde y la huella gris. Y nosotros, con la taza de café, ¿cómo está el fenómeno, cierto? Fíjense este cálculo tan especial, miren. Una taza de café tiene una huella hídrica aproximadamente de 140 litros. Es decir, es que es absolutamente fascinante, ¿no? Cuando usted se está tomando una taza de café, entonces lo que quiero es que ustedes piensen, estimados colegas, estimados comunidad académica internacional, es que detrás de una taza de café existen 140 litros de agua. La huella hídrica que ha dejado una sola taza de café. Imagínense la proporción a nivel escala, ¿cierto? Las toneladas, los litros. Entonces, fíjense que estamos hablando de la importancia de la huella hídrica. ¿Para qué? ¿Por qué traemos esto a este escenario? Tanto la huella de carbono como la huella hídrica. Para que pensemos, para que reflexionemos, ¿cierto? Podemos medir el impacto ambiental desde una gota de agua. Esta gota de agua que está cayendo aquí,
no es tan insignificante como a veces nos parece, porque no estoy hablando de una gota de agua, estoy hablando de millones de gotas de agua. Yo esta explicación la hacía a algunos estudiantes en estos días en la universidad aquí en Colombia, y yo llevé un globo grande, un globo, lo llenamos de aire, y le dije a una chica que le hiciera un alfiler, un puntico, a ver si se estallaba, ¿cierto? La llené con agua, ¿cierto? Entonces, que yo le dije, miren, esto es insignificante, este puntico que hizo Camila, ahí está dejando regar una poquitica de agua, pero es que es Camila con un alfiler en este globo que es la Tierra. Y estamos diciendo que cuántas Camilas existen haciendo esa hendidura, ese orificio en este globo. Entonces, si multiplicamos eso por millones, pues estamos prácticamente dañando todo el globo terrestre. Para promover una gestión más sostenible del agua, ¿cierto? Para sensibilizar sobre el consumo responsable de este líquido precioso que es el agua. Huellas gemelas, porque son huellas gemelas, porque la una y la otra caminan de la mano y nosotros no las hemos visto o las ignoramos, sabiendo que hay empresas, que hay organizaciones mundiales que tienen un discurso alrededor de estas dos grandes huellas y que deben generarse con estas discusiones que estoy planteando desde Colombia, políticas públicas desde las grandes entidades gubernamentales, desde las grandes entidades académicas, escuelas, colegios, universidades, para que pensemos cómo vamos a trabajar con esta emergencia global, ¿cierto? Esto ya es una emergencia. La pregunta que hacemos es, ¿y las inteligencias artificiales qué papel juegan ahí, cierto? Pues también consumen agua, también arrojan gas carbónico, también tienen efecto Hey. ¿Y por qué? Pues ya lo vamos a ver, porque son fuentes absolutamente poderosas donde el fenómeno del calor atenta contra ese sistema energético para poderla sostener funcionando. Miren, esta empresa que tenemos acá, eso que tenemos aquí adelante, son grandes empresas, son las famosas torres de enfriamiento, son empresas gigantescas que están ubicadas en diferentes partes del mundo. Yo por aquí tenía una lista de países, estas son empresas gigantescas que utilizan agua para enfriar, son para enfriar, ¿cierto? Están en España, aquí en Latinoamérica están en Chile, están en Brasil, están en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, están en Japón. Tenemos empresas casi en todo el mundo, tenemos empresas de este tamaño que están tratando de utilizar el agua para enfriar los grandes equipos almacenadores de datos, que son aquellos que resuelven los temas de comunicación y los temas de refrigeración para el software y el hardware que estamos manejando, por ejemplo, en este momento. El implacable factor térmico. ¿Quién creyera que estas pastillitas que se llaman circuitos integrados, que hacen parte de la mayor cantidad de aparatos electrónicos que permiten comunicaciones de una tablet, de un celular, un computador, ¿cierto? Esas comunicaciones vía internet que hacemos, toda esa parafernalia informática, tecnológica, pues está recogida prácticamente en unos pequeños cerebros. Esto que yo tengo aquí es apenas una simple muestra. Hoy hablamos de microcircuitos, de los nanocircuitos, ¿cierto? Que son mucho más pequeños que eso, pero se calientan poderosamente y para enfriarlos se requieren empresas como estas que ustedes están viendo ahí. Y miren la cantidad de Hey que se está arrojando a la atmósfera. Y esta no es una sola empresa, son cantidades de empresas que tenemos regadas por todo el mundo. Entonces, fíjense que la inteligencia artificial, siendo nuestra amiga, que nosotros estamos con ella hoy en día, estamos generando pues cantidades de información y hacemos figuras, hacemos imágenes. Y nosotros no nos preguntamos, oye, ¿cuánta agua está consumiendo esta imagen? O si yo me demoro media hora hablando con ustedes, ¿cuánta agua, cuánta huella hídrica estoy dejando en el planeta por esta acción mía? Eso es lo que quiero hacer como reflexionar hoy, ¿cierto? Ahí dice que un estudio de la Universidad de California estimó que una sola conversación con un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT puede consumir entre 0,5 y 5 centilitros de agua, dependiendo del sistema de refrigeración y la fuente energética utilizada. El entrenamiento de GPT-3, por ejemplo, habría implicado un consumo estimado de más de 700,000 litros de agua solo para la refrigeración. 700,000 litros. Y ojo que esas aguas después ya no se reutilizan. Y pónganse ustedes a pensar en esto. Esta relación que ustedes ven en la parte izquierda es la relación de 1 a 7. De 1 a 7. Se necesita para medio litro ¿de qué? De gaseosa.
Se necesitan 7 de agua. Ahí están, ¿cierto? 7 litros para fabricar el envase plástico, 28 litros para cultivar el endulzante y 0,4 litros para producción. Es decir, que para producir medio litro de Coca-Cola, que es una bebida pues, que se consume en todo el mundo, medio litro, se requieren 35 litros de agua. ¿Por qué digo que es de 1 a 70? Pero es de 1 a 70. Porque si vamos a pasar esto a 1 litro de Coca-Cola, entonces por 1 litro de Coca-Cola necesitamos malgastar 70 litros de agua. Por 1 litro. La relación es de 1 a 70. Y la que está a la derecha es todavía más temible. Por una gotica de petróleo, para sacar una gota de petróleo se requieren entre 4 y 20. La relación es de 1 a 20, digamos. Por 1 litro de petróleo se requieren entre 4 y 20 litros de agua para hacer la producción. Depende también pues la calidad de equipos, el modo, la tecnología. Pero digamos, estos son cálculos que uno saca de estas páginas web de los medidores de estos efectos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero pensar, ¿cierto? Tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo con el agua, cuáles son el tema del ser humano con respecto al cambio climático, porque eso tiene que ver, y con respecto a la huella de carbono. Pues tenemos que hacer primero una campaña de alfabetización universal, por eso estoy hoy aquí. Por eso en Colombia también estuvimos dando una conferencia en el encuentro del gran encuentro climático que tuvimos en Cali hace 4 o 5 meses. Acciones claves incluyen la transición hacia fuentes de energía renovables. Hay que pasar del consumo de fósiles a mirar a ver si pensamos en energías limpias, la energía solar, la energía eléctrica, mirar a ver si la energía eléctrica no la retrocedemos a la hidroeléctrica, sino mirar cómo, ¿cierto? Mirar desde la química, mirar desde algunos lugares poco explorados, el viento, el aire, la parte orgánica, la energía orgánica. Sabemos y tenemos conciencia que hay unos investigadores en Perú que están trabajando con plantas tratando de derivar energía eléctrica de algunas flores. Es decir, estamos buscando las maneras de tener energías limpias y ir cambiando el paradigma. El tema de la deforestación implacable que tenemos en las Amazonas, sobre todo en Colombia, que tuvimos unos gobiernos bastante implacables con la deforestación, que hicieron negocios, cuando el capitalismo salvaje se mete de lleno en pensar en hacer plata a costa de la muerte de todo el mundo, pues aparecen esos grandes financistas que les interesa solamente eso, ¿cierto? Como que no son conscientes de que son habitantes del planeta y que sus hijos y sus nietos y sus tataranietos y sus bisnietos van a quedar viviendo en unas terribles condiciones atmosféricas. Tenemos que ir mirando cómo hacemos esa transición energética, tenemos que ir mirando cómo hacemos esa academia, esa alfabetización en el mundo para que no tengamos esos problemas que los estamos viendo ahora, aves migrantes que salen de un lugar a otro, lo que nunca pasaba, unas aves que no tenían, eran estacionarias y se volvieron migrantes porque el cambio climático les afectó, migración de fauna marina, de absolutamente también alarmante. Tenemos sequías, tenemos lluvias en diferentes partes, en lugares donde antes no. Es decir, tenemos como una radiografía de un planeta que se está manifestando con temblores, con terremotos, con desastres naturales. ¿Y eso es debido a qué? Debido a que nosotros como seres humanos no fuimos o no supimos entender el tema de las huellas de las hermanitas gemelas. Todavía estamos a tiempo, ¿cierto? El papel de la cumbre, por ejemplo, en este momento, capacitando, alfabetizando, buscando discursos en escenarios educativos emergentes. Somos seres humanos que estamos pensando cosas todo el día desde la filosofía, desde la ciencia, desde la matemática, desde la química, desde la misma tecnología electrónica, desde las mismas tecnologías de campos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra labor en el mundo? ¿Cuál es ese? Entonces tenemos ahí algunas conclusiones, pero es urgente abordar las huellas de carbono, es urgente abordar las huellas hídricas con sentido responsable, con academia que vaya desde los primeros grados de formación en los preescolares, en los colegios, en los bachilleratos, en las formaciones técnicas, en las especializaciones, en los doctorados, en los postdoctorados, es decir, que es
es un discurso que ha de cruzarse de manera transversal. No puede ser, como se entendía en la década del 70, que los temas ambientales eran únicamente para la gente que estudiaba ingeniería ambiental. Ese quizás fue el error más grande que cometimos en Latinoamérica, de haber dejado esa responsabilidad a una sola fuente de pensamiento, y ellos cuando colocaban las voces de alarma, nosotros nunca lo logramos entender porque creíamos en nuestra estupidez humana que el tema era vertical y no era horizontal. Entonces hoy tenemos que ser muy horizontales. ¿Por qué tiene que ver ese tema de la huella, las huellas, cierto, con el calentamiento global? Pues hágame el bendito favor, justamente de eso se trata, ¿cierto? Cuando uno es consciente de que detrás de una taza de café hay 25, 35 litros de agua mal gastada, mal invertidas, pues tarde que temprano tienen que reflejar en algún lugar del planeta. Yo les decía a mis estudiantes aquí en Colombia, cuando hay un desastre, que en este momento estamos viviendo desastres en la ciudad donde yo vivo, en Envigado, en Sabaneta, se desbordaron unas fuentes de agua, unos ríos, unas quebradas, cobrando vidas, ¿cierto? Las estadísticas nunca van a decir que fue porque una persona arrojó una colilla de cigarrillo al río. Nunca. ¿Cierto? Las estadísticas nos hablan de las consecuencias, nos dicen, vea, en ese barrio se murieron 7 familias, salieron damnificadas, de esas 7 familias murieron 10 personas, entre ellas 4 o 5 niños, hubo tantas pérdidas materiales, o sea, se hace un inventario del desastre, pero cuando van a mirar las causas, entonces de pronto encuentran las más inmediatas. Dicen, fue que esta gente construyó a la ladera del río y era prohibido. No fue que los materiales empleados en esa construcción son de mala calidad. No, es que ellos no hicieron caso omiso a las alertas tempranas de las alcaldías. Y de las huellas, ¿quién habla? De las huellas de carbono y de las huellas hídricas, ¿quién habla? Nunca les van a decir eso. Tendremos que recurrir a esas grandes empresas como la Global, que acabamos de ver, para ver cómo estaba en esa zona el tema de la huella de carbono y el tema de la huella hídrica. Entonces, este es el punto que yo les quería como llegar a dejar. Muchas gracias por estar conmigo, esos son mis datos, y los espero próximamente en las nuevas conferencias sobre cambio climático, sobre huellas, sobre tecnología, sobre pensamiento emergente, sobre epistemología y sobre cómo pensamos el ser humano desde una perspectiva absolutamente antropológica, absolutamente filosófica y absolutamente científica. Y para terminar este triángulo, filosofía, arte y ciencia son siempre y cuando ahí en la mitad de ese triángulo tengamos investigación e investigadores comprometidos con el planeta. Un planeta que cada vez sea más amigable con sus habitantes, con sus tripulantes. Muchas gracias y ahí les dejo pues mis datos y nos vemos para la próxima. Vamos a cerrar esta presentación y si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues los escucho. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Cal? Doctor Cal Jaer, que es un maestro de los maestros aquí en Colombia. Eh, ¿Cómo te Profe, pareció? muy buena presentación, excelente manejo del tema. Más que nada porque hay que tener conciencia en las consecuencias en las cuales nosotros tratamos de resolver un problema técnico, ya sea con un producto en general. Y sí, o sea, es valioso, es muy valioso esta responsabilidad que nosotros tenemos en tanto ayudar como también en las consecuencias que generamos al ayudar, ¿cierto? En esta parte tecnológicamente. Entonces, muy bien, muy buena presentación y excelente. Muchas gracias, maestro Cal Jaer, un maestro joven que está dedicado a las tecnologías de la electrónica, de la programación. Excelente, por aquí hay un chat, te dice Sara Selene, dice, todo súper claro, muchas gracias por incentivar a la sociedad a tener conciencia ambiental. Claro, muchas gracias, Sarita. María Verónica, ¿tienes algo que decir desde tu oficio que eres diseñadora? ¿Cómo te parece el tema? ¿Aplica o no aplica en el diseño industrial? Si no tienes micrófono, puedes escribir.
Bueno, me parece que no. Verónica, ¿puedes escribir algo para que lo lean desde Italia, para todo el mundo, desde Roma? Carlos Eduardo, bueno, Carlos Eduardo dice, muchas gracias, la conciencia de la micro como se traduce a la macro. Sí, exacto, Carlos yo creo que acaba de dar el resumen de esta sesión y es que yo lo que quise fue recoger un pensamiento micro que es desde una taza de café, desde un vaso de agua, ¿cierto? Desde lo más elemental que tenemos todos los días a la mano, una gotica de agua, una taza de café, y cómo estos elementos pasan a ser parte de un macromundo absolutamente fascinante. Y saber que hay personas que se toman el trabajo de medir, ¿cierto? En estos días un estudiante me preguntaba, profe, pero ¿cómo lo miden? Existen, si ustedes, menos mal que se me ocurrió en este momento, existen medidores de gas carbónico. Ustedes entren a inteligencia artificial, entren en internet y ustedes digan, bueno, quiero medir mi HEI, ¿cuánto HEI consumo? ¿Cuánto gas de efecto invernadero yo consumo? Entonces, existen esos software y son gratuitos. Entonces, a usted simplemente le preguntan cuántos años tiene, en qué barrio vive, cuántas tazas de café se toma, usted se transporta de su casa a la universidad, ¿en qué? ¿En metro, en carro, en bus, en bicicleta? Le hacen una serie de preguntas. Ese software es muy intuitivo. Cuando usted le responde a ese software, él al final de las respuestas, al final de todas las preguntas, él tiene unas curvas y le indica cuánta huella de carbono usted está dejando al día. Y le hace la proyección al mes, a la semana, al mes, al año. ¿Cuántas toneladas de gas carbónico arroja él, si arroja cal, arroja sal selene al planeta? Y eso es una calculadora sencilla. Ahí está en el internet. Son muy básicas y son muy bonitas que le dicen a uno, uy, fue madre, de verdad. Entonces existen, ¿no? Son software muy elementales y ojalá que ustedes los revisaran, se los enseñaran a sus amigos, a una persona que fuma mucho, a una empresa que bota mucho gas carbónico a la calle, a ver, para decirle, ¿cierto? Venga, le tomamos la temperatura, ¿cierto? Y aparecen esos software. Bien, estimados estudiantes, colegas, amigos, familiares, yo pienso que aquí está ya expuesta la ponencia para Italia. Tuve un pequeño accidente, una fractura de peroné que me impidió asistir personalmente allá, pero agradezco a las autoridades que me permitieron y me invitaron y me hicieron muchas invitaciones para ir allá y aquí estoy cumpliendo con esta labor. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Broe, que estés muy bien. Suerte, muchas gracias. Chao. Y gracias por estar ahí. Muchas gracias.
Ah, mira, ves. Por me levanté muy temprano. Tomé agua, un doctor toma agua. Gracias, Verónica. Estuvo muy chévere que hayas estado asistiendo a esa reunión. Por si te veo por ahí. Sí. Sí, ahí está Verónica. Entonces vamos a chequear aquí. Se está transmitiendo la llamada. La llamada se está grabando. Detener la grabación.